bienvenidos al grupo Arte, Diseño y Poder. Mi nombre es Isabela Vicuña Ocampo y voy a estar moderando la ponencia que se llama Una experiencia de identificación de fuentes tipográficas a cargo de Laura Sandoval. Bueno, Laura Sandoval es magíster en tipografía de la Universidad de Barcelona, España. Sus intereses investigativos son la valoración, conservación y divulgación del patrimonio gráfico y tipográfico. Desde el 2003 es profesora adscrita al Departamento de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca, donde orienta cursos relacionados con el diseño editorial y la tipografía. Actualmente está liderando el grupo de investigación en estudios tipográficos y gestiona la creación de un laboratorio de prácticas y documentación en tipografía. Esta ponencia va a durar 45 minutos. Recuerden que pueden formular todas sus preguntas a través de este chat, del chat de Zoom. Y al final vamos a dar un espacio de 10 minutos para que socialicemos todas estas preguntas. Voy a estar rotando un formulario de participación para quienes quieran tener el certificado. Entonces, en un momento, bueno, de hecho, de una vez, va a estar aquí en el chat para que estén pendientes y puedan tener al final su certificado. Nada, bueno, doy paso a la presentación desde ya. Hola, profe Laura, ¿cómo estás? Hola Isabela, muchísimas gracias por tu presentación. Bienvenidos todos. Me alegra muchísimo que nos estén acompañando hoy en el Seminario Internacional Arte y Alteridad. Primero que todo quisiera enviarle un saludo a mis colegas que también están iniciando la conferencia en este momento. Espero que a todas les vaya muy bien. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Isabela, si están viendo la pantalla para iniciar? Sí, profe, todo bien, ahí está. Bueno, listo. Entonces, bueno, esta charla la he titulado Una experiencia para la identificación de fuentes tipográficas. Es la experiencia que realicé durante mi periodo sabático en el año 2019. Entonces, bueno, es un gusto para mí compartirles la experiencia. Ahora, ¿qué hago? Esta experiencia surge en un escenario investigativo en el marco del programa del Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca, que coordina la Vicerrectoría de Investigaciones. Y bueno, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, nosotros, unas personas que hacemos parte del proyecto, del programa de diseño gráfico, conformamos un colectivo que se llama Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos en el 2014. Y posteriormente, en el año 2015, invitamos estudiantes a participar en el proyecto y entonces generamos el semillero Locos por la Tipo. En este escenario investigativo hemos desarrollado varios proyectos, este es uno de ellos. Voy a contar un poco sobre los antecedentes de este proyecto específicamente a continuación. La estructura de la charla tiene tres ejes fundamentales que justamente son unas herramientas importantes que me permitieron a mí generar esta identificación tipográfica en el proyecto. Estos tres ejes son las redes de colaboración, ¿cierto? Todas las personas que hacen parte de esta comunidad, de esta masa crítica de pensamiento en torno a la recuperación de patrimonio tipográfico. En segunda medida están las fuentes de información, de donde muchos datos se corroboraron y se confirmaron. Y el tercer eje sería los análisis morfológicos que se realizaron en el proyecto. Antes de hablar específicamente de cada una de esas herramientas que se desarrollaron en el proyecto, vamos a hablar un poco, como les acabo de mencionar, de los antecedentes y el planteamiento del mismo. Bueno, inicialmente, para hablar de los antecedentes, debo explicar una lógica de ubicación y de resguardar el material tipográfico que fue en este caso identificado, ¿vale? En la parte izquierda de la pantalla ustedes están viendo un mueble con unos cajones, ¿cierto? Y unas bandejas en la parte superior. Estos muebles son llamados chivaletes y los chivaletes están en los talleres de tipografía guardando las letras, guardando los espacios y todos los materiales con los cuales se generan los moldes para impresión.
Las bandejas que resguarda el material se llaman cajas tipográficas. Aquí estamos viendo dos modelos, el de la parte superior. La bandeja de la parte superior es una caja de fantasía y en la parte inferior estamos viendo dos bandejas exactamente como son guardadas en los chivaletes, que se llaman cajas comunes, caja para las mayúsculas en la parte superior y caja para las minúsculas en la parte inferior. Estas cajas dobles pues resguardan muchísimo más material y, y bueno, por eso es que son dobles, por eso es que no son sencillas. En las cajas de fantasía nosotros tenemos tanto mayúsculas como minúsculas en la misma bandeja. Y generalmente el material que se guarda allí son letras muy expresivas, display, que se utilizan generalmente para titulares. En cambio, en las cajas inferiores se guardan fuentes tipográficas para texto. Además de esta explicación, eh, digamos, esos cajoncitos que nosotros estamos viendo en la representación de las cajas tipográficas, son llamados cajetines y son los lugares en donde efectivamente se guarda el material, ¿vale? Tienen unas lógicas de ubicación y organización de ese material. Teniendo esto, digamos, explicado, me gustaría contarles que nosotros iniciamos con este interés de la identificación de fuentes tipográficas desde siempre, desde que iniciamos el proyecto en el 2014. En este año hicimos, ahí estamos viendo en la pantalla una de las primeras imágenes de especímenes tipográficos que trabajamos al interior del colectivo y nuestro interés al hacer estos set de caracteres era justamente tener unas muestras impresas para confrontar con catálogos y pues empezar a identificar nuestras fuentes, ¿vale? Estos fueron, como les digo, los primeros inicios. También hay otras muestras en donde son un poco más desordenadas porque estábamos trabajando como en el taller de manera muy rápida también, como para hacer un primer registro, ¿cierto? Después de estos registros, nosotros que los tiempos en los que pensábamos hacer la identificación, pues no iban a ser cortos. Realmente en el primer planteamiento de proyecto, en la fase uno del proyecto de investigación, nosotros nos estábamos planteando la identificación de las fuentes en aproximadamente un mes. Sin embargo, al hacer estos especímenes y empezar a buscarlos en los catálogos, nos dimos cuenta que, bueno, la tarea iba a ser demorada. Además, ya abriendo las bandejas de los chivaletes que estaban ahí como resguardados en el taller editorial de la universidad, pues estas bandejas no estaban en orden. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una caja de fantasía con los códigos de asignación de los alfabetos y estos códigos de asignación, por ejemplo, en la parte superior tenemos, al medio tenemos los números, ¿cierto? Aquí están las minúsculas, en la parte izquierda empezamos con los acentos. Bueno, tienen unas lógicas de organización, también hay cajetines para los espacios, aquí tenemos medios cuadratines, los cuadrados completos, los cuadratines completos. Bueno, tenemos espacios que también nos ayudan como a armar los textos en las composiciones con estas cajas tipográficas. Resulta que como esto no estaba muy ordenado, la tarea se triplicó. Nosotros tenemos 144 bandejas aproximadamente. Sin embargo, en cada una de las bandejas, como podemos ver en el ejemplo, hay 107 cajetines. Bueno, depende de la configuración de la caja, pero pues en este caso hay 107 cajetines en las de fantasía y tenemos muchas cajas de fantasía. Entonces, en este sentido, la tarea que nosotros estábamos pensando para poco tiempo ha sido una tarea de muchísimos años en la que hemos estado organizando este material. Bien, como pueden ver en la pantalla, los cajetines los encontramos en este estado. Entonces, se supone que esta cajita tiene una asignación, por ejemplo, se guarda la letra A o el acento, la A con acento, o se guarda un número. Bueno, los cajetines tienen un código de ubicación. Sin embargo, cuando abrimos las cajas, encontramos que
que los tipos móviles se están guardando de manera aleatoria. Aquí estamos viendo casi 5 o 6 tipos de letras en el mismo cajetín. Entonces, la tarea de organizar es un poco dispendiosa, pero bueno, fue el reto que tuvimos en el proyecto de investigación desde que lo iniciamos en 2014. Bueno, como antecedente también tendríamos que hablar de otros catálogos que se han hecho. Realmente nosotros con este proyecto eh, de sabático que les voy a presentar hoy, hemos consolidado un tercer catálogo de especímenes, ¿cierto? Una muestra de las letras de nuestro taller. Sin embargo, hemos hecho esos intentos en fases y en procesos anteriores, entonces les voy a resumir muy brevemente todo lo que ha sido este devenir. Estamos viendo en la fotografía el índice de uno de los primeros catálogos que desarrollamos, el catálogo tipográfico número 1, que finalmente terminamos de imprimir en el 2015. El proceso fue largo porque participaron muchísimas personas, casi 30 personas en el proceso, para poder organizar las cajas, limpiar el material, identificar y, bueno, finalmente configurar las muestras impresas de los tipos móviles. Estamos viendo muy sintéticamente el índice y en este índice ustedes se pueden dar cuenta que hay muy pocas fuentes identificadas. Estamos más describiendo morfológicamente los sistemas tipográficos, pero realmente no los estamos nombrando, no sabíamos cómo se llamaban. En la primera línea tenemos la romana escocesa, Scotch Roman, que es una de los plomos más grandes que tenemos en nuestro taller. Pero bueno, esa es de las pocas que teníamos identificadas. Luego empezamos a hablar de una mecana negrita, es decir, que estamos hablando de la clasificación y de las variables según el canon, el peso que tiene, mecana, disculpen, mecana sombreada, mecana geométrica, y bueno, así vamos más describiendo a partir del conocimiento que tenemos de clasificación tipográfica, más no las teníamos identificadas. En ese momento, digamos, en este momento que les estoy presentando el proceso de investigación, año 2015, realmente pudimos consolidar 5 identificaciones, las cuales pues fueron apoyadas, el proceso de identificación fue apoyado por el profesor Roberto Gamonal Arroyo de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos colaboró en ese momento como par externo. Bueno, y así quedó el resultado del primer catálogo. Posteriormente, en el año 2017, desarrollamos otro inventario de material tipográfico, pero esta vez con clichés. Los clichés son es el material tipográfico con el cual podemos imprimir, reproducir imágenes, fotografías, ilustraciones, como pueden ver en la fotografía. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue generar el inventario, organizar ese material, limpiarlo, recuperarlo, pero también generar un catálogo tipográfico con el inventario de los clichés. Y posteriormente, en el año 2019, también se generó un catálogo de nuestras fuentes, el catálogo que desarrolló el proyecto de grado Tinta Fresca de las estudiantes Adriana Delgado y Angie Salazar. Y bueno, este catálogo tiene muchas cosas, muchos aportes, nos dejó muchísimos aprendizajes. Primero, las estudiantes hicieron un trabajo articulado, integral, con también la experiencia de uso que se tiene en el espacio. Entonces, en la parte izquierda de la viñeta, ustedes están viendo cómo se generaron unas piezas de orientación, también de información, para que las personas que entraran a la práctica tipográfica, los estudiantes o bueno, las personas invitadas al taller, tuvieran información de qué material contenía cada uno de los chivaletes. Entonces, bueno, primero es una herramienta muy importante para nosotros que ha servido muchísimo, pero además también, entonces el catálogo está articulado con las cajas tipográficas de los chivaletes. Entonces, aquí estamos viendo en la parte inferior derecha las bandejas con la propuesta de señalización en donde Tinta Fresca propone la ubicación, es decir, el número del chivalete, la bandeja, ¿cierto? El código de la bandeja, también el nombre de la fuente tipográfica y el cuerpo tipográfico, el tamaño de nuestro material. Y a partir de eso, entonces, se interactúa,
se genera pues la relación con el catálogo tipográfico. Están viendo, por ejemplo, que el catálogo tiene, es intercambiable, sus páginas son intercambiables, es decir, que nosotros podemos hacer múltiples combinaciones y juegos con el material que tenemos. Eso es muy importante porque de esa manera podemos de alguna manera prever cómo se va a visualizar el molde tipográfico con el material que estamos eligiendo para la experiencia, para la impresión. Bueno, este es el último catálogo, sin embargo, esto fue en el año 2019, a mediados del 2019, pero pues este proyecto inició a principios del 2018. Como les digo, es un trabajo de grado, ya en el 2019 se estaba cerrando y sustentando. El proyecto que voy a presentarles ahora realmente se plantea en 2018 y se desarrolla en el año 2019. Y se plantea iniciando con una pregunta que nos estábamos haciendo desde siempre. Y es el hecho de, bueno, ¿por qué no hemos dedicado ese tiempo a la identificación de nuestro material? Estábamos trabajando desde el 2014, ya estábamos a mediados, principios, mediados del 2018 y el material todavía estaba sin identificación la mayor parte. O sea, seguíamos teniendo como esas 5 fuentes tipográficas identificadas, pero realmente no habíamos podido hacer un trabajo riguroso de identificación. Esto porque realmente nosotros hemos hecho muchísimas otras actividades, se han hecho exposiciones, eventos, charlas, actividades con los estudiantes. Entonces realmente nuestro tiempo se está invirtiendo en otras cosas. Pero en el 2018 surgió una oportunidad muy grande para, para dedicarle el tiempo al taller y a la identificación de estas fuentes. Esa oportunidad fue el año sabático que iba a tomar en el año 2019. Y bueno, entonces, en relación con los tiempos, me gustaría explicar algo y es, bueno, realmente cuáles son los tiempos que nosotros dedicamos en investigación, por lo menos en la Universidad del Cauca, como está planteado en nuestro sistema de investigaciones. Nuestro año calendario, el que todos nosotros vivimos de enero a diciembre, tiene 365 días. Sin embargo, nuestros años académicos tienen aproximadamente 322 días, 46 semanas. Pero de esos años académicos, los tiempos estipulados para dedicación exclusiva a investigación son realmente 46 días, es decir, 1.5 meses. Si se dan cuenta en la comparación, los tiempos de investigación que se pueden dedicar en la Universidad del Cauca son muy, muy cortos. Realmente el tiempo es muy, muy corto. Y los resultados de esos tiempos salen libros, salen eventos internacionales, salen ponencias, salen muchísimos productos interesantes que desarrollamos los profesores en conjunto con los estudiantes y también con apoyo del sector externo y las comunidades. Entonces, producimos mucho en ese corto tiempo. Como les digo, nosotros con ese tiempo habíamos decidido generar eventos, algunas exposiciones, publicaciones, pero no le habíamos, y organizar muchísimo el taller, pero no le habíamos dedicado tiempo a la identificación. Es por eso que en mi sabático, en donde me permitían dedicar todo el tiempo, todo el año académico a investigar, decidí hacer el trabajo de la identificación, entre otras cosas, porque el proyecto no solo tiene este aspecto de identificación de fuentes, sino que se realizaron otras actividades en torno al mismo tema. Bueno, entonces ya teniendo como claros estos tiempos y parte del planteamiento, también me gustaría contextualizar en que gracias a la trayectoria que tenemos en el grupo y en el semillero de investigación, hemos identificado algunas acciones que generalmente articulamos a nuestros proyectos de investigación, que son el reconocer, el configurar, proponer y visibilizar. Para el reconocimiento tenemos acciones, por ejemplo, de limpieza, organización, medición y descripción del material tipográfico, en este caso el material de nuestro taller. En la configuración tenemos, bueno, componemos, hacemos distribución, impresión, acabados, es decir, nosotros generamos producción con este material, entonces configuramos piezas gráficas, pero también proponemos innovación en procesos, en el uso de los materiales,
permanentemente estamos proponiendo proyectos de investigación, pero también proponemos la innovación y la actualización de las prácticas y los usos de este material, porque pues no, aunque estamos trabajando con un oficio artesanal y nos preocupa su salvaguarda, la, la realidad de la salvaguarda es que las personas que imprimieron y usaron ese material hace 50 años lo estaban haciendo con un conocimiento y con unos propósitos particulares que no son los mismos que tenemos en este momento. Entonces, en esa medida, nosotros estamos generando una actualización y una innovación en la práctica tipográfica en el taller. Y también las acciones de visibilización en donde se enmarcan las exposiciones, las charlas, las publicaciones. También tenemos algunos canales online abiertos, redes y sitios para poder interactuar con las personas interesadas y obviamente los eventos que hemos organizado y gestionado. Bien, en este mismo, digamos, marco de referencia, el proyecto de acervo tipográfico de la Universidad del Cauca se enmarca. Ahora, específicamente en la metodología tenemos algunas fases que no son unas fases secuenciales, es decir, primero no organizamos y luego describimos y luego registramos. Es algo un poco más caótico en la práctica, pero nosotros siempre estamos haciendo eso, ¿no? Estamos organizando, estamos describiendo el material, estamos generando registros, memoria y reflexión de las experiencias. Particularmente en este proyecto tenía unas, y en esta acción pues específica del proyecto tenía algunas preguntas que nos, como les estaba contando, nos estábamos haciendo desde hace muchos años en el colectivo. Y son, por ejemplo, cuáles son las fuentes tipográficas del taller. Nosotros las usábamos, las veíamos todo el tiempo, pero realmente no sabíamos cuáles eran. ¿Cuál es su estado? ¿Cierto? Están completos los sets, se pueden imprimir. No habíamos hecho esa experiencia de registrar con todos los tipos, habían algunos tipos que no habíamos usado. ¿Cuáles son los caracteres que conforman cada caja tipográfica? Como les decía, hay algunas cajas de fantasía y otras de caja común. Las de fantasía generalmente se utilizan para titular, hay muy poco material. Las de caja común son para armar cuerpos, párrafos y textos un poco más largos, pero realmente las configuraciones son diferentes. Hay algunos caracteres que están en unos sistemas y en otros no aparecen, y esa información tampoco la teníamos clara. Bueno, y finalmente también nos estamos preguntando sobre los contextos de producción, pero también históricos, o sea, cuáles son las fundidoras que finalmente, de las que finalmente devienen estos materiales, cuál es su contexto histórico, hace cuántos años se diseñaron y todas esas cosas. Y también teníamos la pregunta de, bueno, finalmente, ¿cuál es la lógica de organización de nuestro taller? Porque pues en estos años lo hemos reorganizado y reacomodado de muchas maneras, pero bueno, esta lógica tampoco la teníamos sistematizada, aunque en el proyecto Tinta Fresca se hicieron muchos avances en torno a este tema. Y gracias a Tinta Fresca tenemos una organización del taller que es muy eficiente para la práctica. Bueno, digamos que esos son los antecedentes y el planteamiento que generamos en el proyecto de investigación. Y ahora sí les voy a hablar un poco como de los resultados que tuvimos en el proyecto. Como les mencioné al inicio de la charla, teníamos como 3 ejes importantes. Voy a iniciar con el de redes, que tiene algunas experiencias. Voy a ser muy breve en las experiencias. Se me quedan muchas por fuera. En el texto, en la memoria de esta ponencia, se mencionan muchas más. Entonces, bueno, por el tema de los tiempos, aquí voy a ser muy breve y voy a contar 2 ejemplos de cómo funcionan las redes de colaboración en estos procesos de investigación en torno al patrimonio tipográfico. Estamos viendo en la fotografía algunos de los estudiantes que pertenecen al semillero Locos por la Tipo, y ellos en este momento están organizando una caja tipográfica. Es uno de los primeros, digamos, eventos importantes que quisiera mencionar en este proceso, en este resultado, porque cuando están participando varias personas en la organización de la caja, el tiempo de organización pues se reduce
sensiblemente. Entonces, por ejemplo, aquí estaban aportando 4 personas en la organización de la caja y en esa medida, entre 4 y 5 personas, es muy fácil sacar la caja en una jornada, en 4 o 5 horas, es decir, organizarla en su totalidad. Cuando es una sola persona, pues el tiempo se debe multiplicar por 4. Entonces es bien importante la participación de personas con conocimiento y con competencias para poder hacer ese aporte en la organización del material que realmente está muy desordenado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el semillero específicamente con esto de la organización? Sacamos las bandejas de los chivaletes. Las bandejas generalmente están en un estado parecido o peor que el que estamos viendo en la fotografía. Las cajas tienen polvo de muchos años de estar sin usarse. Em, Están en desorden, no están ubicadas exactamente en el cajetín que se les debe asignar. El material está completamente en desorden. Y entonces lo que hace el grupo, el semillero, es tomar la caja y empezar pues a limpiar el material y empezar a organizarlo de acuerdo al set de caracteres que encontramos. Se organiza absolutamente todo, los alfabetos de altas y bajas, las mayúsculas y las minúsculas, los números, los acentos, los diacríticos, los puntos, las comas, las comillas, absolutamente todo se organiza, los números, y se empieza a depurar. Entonces, los tipos móviles que no hacen parte como del sistema, de esa caja tipográfica se van sacando, los espacios igual, y esa revisión se hace con absolutamente todos los elementos de la caja tipográfica. Aquí estamos viendo más o menos cómo es el proceso de organización, se saca todo de la caja. Cuando la caja ya está desocupada, también se limpia, se le quita el polvo y se trata de optimizar pues sus condiciones para volver a resguardar el material. Después de esto, entonces el material vuelve a la caja y entonces lo estamos viendo en estas condiciones. Cuando vuelve a la caja, ya utilizamos el código de ubicación correcto, ¿cierto? Y en este momento, cuando ya entra otra vez a la caja, mm, lo importante aquí es que, bueno, el material así no está, sino como 10 minutos, ¿no? O sea, así no queda el material porque apenas uno lo mueve para volverlo a guardar en el chivalete, pues todos los tipos se caen. Pero en ese momento que nosotros lo tenemos organizado, es el momento que aprovechamos para generar una póliza tipográfica. Entonces contamos el material, lo revisamos a detalle, cuando se están viendo así todos los tipos móviles en comparación, es un poco más fácil seguir depurando. O sea, quizás haya un carácter que no tenga el peso del sistema o haya un carácter que no esté inscrito en el mismo cuerpo del sistema, que son muy, muy similares las letras, pero realmente no es el cuerpo o el peso. Aquí se puede estar depurando. También es muy fácil confundir la P con la Q o la B con la D, entonces aquí nos permite mirar así como en conjunto el sistema, nos permite terminar de depurar la organización de la caja tipográfica. La póliza, primero la llenamos en caliente en unos formatos en donde contamos los caracteres de cada signo, ¿cierto? Los tipos móviles de cada signo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9K, ¿cierto? O 5 Ls y bueno, vamos haciendo ese registro en algunos formatos y vamos generando las observaciones. A veces encontramos letras rotas o letras que están machucadas, en fin, vamos haciendo las observaciones en unos formatos que tenemos para el tema, ¿vale? Hay al menos una ficha por cada sistema identificado y generalmente lo hicimos con el cuerpo 24, con el tamaño 24. O bueno, si no había cuerpo 24, porque hay algunas fuentes que no tienen este tamaño, lo hacíamos con el cuerpo más próximo, 18 a veces o 30, pero bueno, el cuerpo más próximo a 24 para que todos quedara estandarizado. Realmente tenemos varios tamaños de letra con el mismo sistema tipográfico. Hay algunas que tienen seis tamaños, hay algunas que solo tienen un tamaño, pero por el tema
de que esto es dispendioso y es mucho material, nos propusimos al menos levantar una póliza por cada sistema identificado y bueno, esto se cumplió. En la póliza entonces aparecen cuántos son los tipos móviles que tenemos en cada caso. En algunas ustedes van a ver, por ejemplo, que hay dos números. Por ejemplo, en esta H tenemos un 2 y un 1. Eso quiere decir que la H tiene una variable, es decir, las formas de las H en este sistema no son iguales, sino que tenemos alguna diferente. Más adelante les muestro un poco cuáles son las variables que podemos encontrar en los sistemas. Y bueno, en la póliza se registran las variables. Y bueno, también tenemos mayúsculas, minúsculas, los acentos, los monetarios, los números, la puntuación, las ligaduras, los espacios que hay en la caja y se hace una breve descripción de qué pasa con ese sistema, cómo está el material, cómo es el registro impreso de este material tipográfico. Bueno, hacemos una pequeña descripción física de cuáles son las condiciones de este material. Bien, este es, digamos, como poner en limpio todo el proceso de organización que acabamos de explicar. Otro ejemplo en donde también se activan las redes de colaboración es la identificación de esta fuente, que es la Start News, que es una matriz de linotipia, ya les voy a explicar, pero para poder llegar a este espécimen completo, en donde tenemos, bueno, todos los caracteres, tenemos mayúsculas, minúsculas, están las dos variables, negrita y redonda. Tenemos números, algunos acentos, no está completa, signos de puntuación, signos pesos. Bueno, tenemos el set, pero también sabemos en qué cuerpo está, en 8 puntos. Tenemos la referencia, las dos variables y además también tenemos la identificación. Es un Star News. Para poder llegar a esto, que es nuestro espécimen, digamos, y es la muestra impresa del material que tenemos en el taller, fue bien importante el trabajo con las redes de colaboración, ya les voy a explicar. Inicialmente, esto es tecnología linotipia, ¿cierto? Esta fuente está en tecnología linotipia. La linotipia es una máquina, pues aquí tenemos una versión, pero pues hay muchas otras. Es una máquina en donde imprimimos, ¿cierto? Líneas de plomo, ya les voy a mostrar ahora, pero estas líneas de plomo se generan a partir de estas matrices de linotipia. Están en esta parte de la máquina, ¿cierto? Eh, Aquí tenemos un detalle, un acercamiento, las matrices desorganizadas. Y bueno, ¿qué pasó con esto? Que nosotros pues en el taller aquí en Popayán no podemos imprimir con las linotipias, están en desuso hace mucho tiempo, no tenemos el conocimiento para usarlas, pero lo que hicimos fue hablar con el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá, que ellos sí tienen linotipias en uso y hay personas expertas en su manejo para que nos permitieran hacer unas líneas de texto con nuestras matrices. Aquí también conocemos un linotipista, don Víctor. Don Víctor me explicó cómo quitar los seguros y cómo quitar las matrices de la máquina. Entonces, a partir de su explicación, se sacaron todas las matrices, se organizaron, aquí estamos viendo como un poco la organización, se empaquetaron por sistemas, las llevamos a Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo, don Jaime, que es el linotipista de la imprenta patriótica, tomó nuestras matrices, que estamos viendo nuestras matrices, y empezó a generar las líneas de texto. Ese fue el primer paso que hicimos, en donde si ustedes se dan cuenta, pues no la teníamos identificada, pero bueno, ya teníamos la matriz para poder imprimir. Trajimos ese material a Popayán, se imprimió, se generaron unos registros, y a partir del registro, pues empezó a hacer la búsqueda y la identificación. Realmente tenemos cinco fuentes en matriz de linotipia. Pues no están muy completas, hay algunas que están completas, pero hay otras que están incompletas. Pero todas las pudimos encontrar en catálogos de la linotipia, que es una de las fundidoras que pues tenía esta tecnología. Solo nos faltó una, la Star News. En la Star News, en las matrices de Star News, vemos que el código cambia a una estrella en la matriz, porque en la linotipia es un triángulo, aquí cambia a una estrella. Y bueno, generalmente la linotipia no tiene códigos con letras y números, sino solo son números. Y bueno, esta no la encontrábamos. Y se buscó en varios repositorios digitales y no fue posible. Entré a una comunidad digital, digamos online, en donde su preocupación también es esto de la recuperación de patrimonio. Puse la pregunta, puse la fotografía
Y un señor que se llama David Macmillan me respondió y me permitió conocer su identificación. Entonces, gracias a eso, esta es una prueba, gracias a eso conocí el, el catálogo de identificación de esta fuente y bueno, él me contextualizó como toda la información. Y bueno, este es otro de los ejemplos de cómo funcionan las redes de colaboración. Me parece que es muy importante cuando uno está haciendo este tipo de procesos apoyarse y generar red y comunidad para el trabajo. Bueno, y finalmente, entonces, no solo tenemos nuestro set y una descripción técnica con el cuerpo y la referencia, sino que también podemos nombrar esta fuente tipográfica. La segunda herramienta potente para la identificación de estas fuentes tipográficas fue justamente donde nosotros íbamos a consultar y a corroborar lo que estábamos encontrando en los análisis morfológicos y en la búsqueda de la identificación de las tipografías. Están viendo ustedes en la pantalla la fotografía de una de las páginas del primer catálogo que seguramente tuvo esta imprenta universitaria, que es el catálogo del fondo acumulativo, porque bueno, antes de llamarse taller editorial, ahora se llama taller laboratorio entre plomos, pero bueno, antes de todo eso, hace muchos años, era el fondo acumulativo. Entonces, bueno, el fondo acumulativo tenía un catálogo, es el único catálogo, según me contaron los tipógrafos de ese tiempo, es el, o sea, en el taller solo había un catálogo y sobrevivió a muchas cosas, incendios y en fin, y lo tenemos nosotros resguardado. Es muy pequeño, es una media carta y hay varias fuentes que están ahí referenciadas. Lo interesante es que, por ejemplo, aquí en esta página, creo que es la página 28, no salió en la viñeta, sale el señor Jesús María Plaza, que fue rector de la Universidad del Cauca efectivamente entre el año 49 y 52. Por eso es que nosotros pensamos que el material con el que estamos trabajando en este momento es de esa época, ¿vale? Y bueno, gracias a este catálogo se han identificado algunas fuentes, no estaban todas, pero sí se han identificado y corroborado algunas fuentes. Una de las cosas interesantes cuando empezamos a estudiar el catálogo en este proyecto de acervo tipográfico en el año 2019 fue encontrar que el catálogo todavía conservaba algunos vestigios de cómo estaba organizado en ese momento. Estoy hablando de 1950. Hay dos bandejas específicamente, la de la Engravers y la Piranesi, en donde dentro de la bandeja encontramos exactamente esa fuente, es decir, en esta bandeja que dice aquí Piranesi 538, ahí hay una fuente Piranesi. Y aquí en Gravers Text 541, dentro hay una en Gravers Text 541. Y también podemos encontrar su equivalencia en el catálogo. La Engravers tiene esta huella de impresión y la Piranesi registra así. Y bueno, entonces, gracias, son las únicas dos cajas que mantienen la lógica. Las demás están en desorden o se ha perdido el material, pero gracias a estos dos hallazgos nos podemos dar cuenta que en algún momento este catálogo fue la lógica de organización de nuestro taller. También hay otros catálogos que nos han ayudado a identificar. Este, por ejemplo, el catálogo del American Type Founders de 1934 lo podemos encontrar en línea. Me parece que los repositorios digitales también son una fuente muy importante, sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos en una ciudad con unos acervos de documentación muy precarios. Nos funcionan muy bien estas fuentes, estos repositorios digitales, ¿vale? Entonces, bueno, en este catálogo también hemos encontrado muchísimas fuentes para muchísimos especímenes que nos han ayudado a confirmar la identificación de nuestro material. En este caso estamos viendo la página 12 de ese catálogo del 34, en donde está la piranesi. Y evidentemente se corresponde con el registro de impresión que tenemos acá. Bien. El material tipográfico, bueno, estábamos viendo que en las bandejas hay unos códigos, ¿no? Esos códigos están registrados en el material tipográfico. Estamos viendo una M con el 233 y una H con el 148. Estos códigos son códigos de producción y efectivamente cuando uno va a ver los índices de los códigos de producción del American Type Founders, busca la 233, se corresponde con este registro de impresión, igual con la 148. Entonces, eso también puede ser una fuente importante de información que ustedes revisen el material, revisen los tipos para ver qué pistas hay
y empiecen a hacer la búsqueda de identificación. Además de estos códigos, también tenemos unos sellos de fundidora. Estamos viendo el sello de la Stephenson Blake en unos espacios, pero también ese mismo sello, bueno, así aparecen los espacios, ¿cierto? SB y CO, pero también lo encontramos en los tipos móviles, SB y CO. Aquí, por ejemplo, también en el tipo está sellado el cuerpo del tipo, que es 36 puntos. Y bueno, nosotros tenemos, aparte de fuentes de la American Type, también tenemos de la Stephenson Blake, que es la fundidora más antigua de Inglaterra. Tenemos fuentes muy bellas de este Stephenson Blake, y también tenemos unas latinoamericanas de la ETF, que es la Equatorian Type Founders. En este caso, con la Equatorian, tenemos un, bueno, creo que está más adelante, ahorita les se los comento. Bueno, otro tema en relación con las fuentes que me gustaría mencionarles es que nosotros el material, digamos, en la primera fase de nuestro proceso, lo teníamos descrito, ¿cierto? Entonces sabíamos qué clasificación era, en este caso una cursiva, el cuerpo, 12 puntos. Esa fuente particularmente tenía el sello de la Stephenson Blake, entonces sabíamos que la fundidora era Stephenson Blake, pero no sabíamos su nombre. Así sin el nombre, sin embargo, se generaron registros impresos de los especímenes en donde, por ejemplo, aquí estamos viendo el alfabeto completo, pero también aparecen los números, el pangrama, bueno, toda la información morfológica posible la tiene el espécimen. Y a partir de ese registro impreso, que en algunos casos es mucho más fácil para hacer la comparación con los catálogos, pues justamente hicimos eso, comparamos con los catálogos. No es lo mismo comparar un tipo móvil con el catálogo que el registro impreso. Entonces, en un primer momento se generaron moldes tipográficos, se imprimían las matrices, ¿cierto? Los moldes, y con este registro empezábamos a hacer la corroboración con catálogos. En este caso es bien interesante porque uno se empieza a dar cuenta que las fuentes son muy similares, no habían como derechos de copia y esas cosas, sino que la gente iba cambiando el nombre, iba comercializando las fuentes. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos con que este espécimen de una fuente que se llama Forel 1936, muy similar a la nuestra, que todavía no sabemos cómo se llama, pero hay algunos caracteres diferentes. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la E diferente, la F diferente, pero en cambio hay otras exactamente iguales. Al cambiar algunas letras, se generaba como el permiso, la licencia para comercializarlas con otro nombre. Entonces es por eso que nosotros sabemos que la Forel es un referente de nuestro sistema, pero realmente nuestro sistema no se llama Forel, ¿cierto? Y ahí empezamos a seguirle las huellas y empezar a contextualizar históricamente cada uno de los sistemas tipográficos. Otro espécimen que nos encontramos en la búsqueda en relación con esta que estábamos tratando de identificar fue la Fundidora Nacional en Quito, Ecuador, que es exactamente igual a nuestra fuente. Sin embargo, no se llama como nuestra fuente, sino que se llama Grace Script Light, ¿cierto? Y pues la estaba comercializando la fundidora de Quito. Como nuestra fuente tiene el sello de la Stephenson Blake, pues estamos seguros que no era esta Grace Script Light, porque bueno, era de la Stephenson. Es bien difícil conseguir algunos catálogos, pero sin embargo logramos encontrar uno de la Stephenson Blake, en donde sale nuestro material, y gracias a eso y a un libro muy interesante que contextualiza históricamente esta fundidora tipográfica inglesa, ya pudimos confirmar específicamente que nuestro sistema se llama Mercury Script y está comercializada por esta fundidora desde 1950, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo funcionan las fuentes para confirmar la identificación de nuestro material. Estamos viendo un detalle de los tipos móviles que nosotros tenemos en el taller. Es una letra muy pequeña, bellísima, que tiene un excelente registro y bueno, ya sabemos su nombre y su apellido. Bien. Otro ejemplo en relación con las fuentes es la tecnología
de producción de tipos. Como les estaba explicando, tenemos dos tecnologías. Generalmente aparecen dos tecnologías en estos periodos de tiempo, y es la linotipia y los tipos móviles. Pero cuando nosotros no somos conscientes de cuál es el catálogo que estamos consultando, podemos entrar en error. Aquí a la izquierda están viendo el espécimen que desarrollamos en el proyecto con, bueno, todos los cuerpos tipográficos y la identificación. Sin embargo, esta misma fuente, en algunos catálogos, exactamente la misma fuente, aparece con el nombre Linotext, pero estos catálogos son de linotipia. Nosotros imprimimos con tipo móvil. Entonces, mucho tiempo, esta fuente nosotros la llamamos Linotext en el taller. Tenemos catálogos, tenemos especímenes, porque estábamos consultando mal em, la referencia. No habíamos caído en cuenta de que una cosa es linotipia y otra cosa es tipo móvil, y generalmente el mismo sistema en cada una de las tecnologías se nombra diferente. Aquí estamos viendo el ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos igual. Bien, entonces esta no es Linotext, se llama Widentext, y aquí estamos viendo la confirmación del catálogo de 1934, el que les mostré ahora del American Type, en donde está el set de caracteres y está la muestra de la Widentext. Coincide todo, canon, peso, cuerpo y todo lo demás con nuestro material. Bien, este es otro detalle bien importante cuando se esté identificando fuente tipográfica. Hay que pensar cuál es la tecnología y cuál es el catálogo que voy a consultar. Rápidamente, para la morfología, voy a contarles sobre otra fuente que estaba mal identificada en nuestro taller, la Scotch Roman. Esa fuente es bellísima, tiene 72 puntos, es grandísima, muy completa, tiene muchísimo material y nosotros la utilizamos un montón. Esta moderna la identificamos con estos pocos caracteres. No sé si recuerdan el primer espécimen que les mostré, tenía estos pocos caracteres, y con esos pocos caracteres empezamos a identificarla. Claro, coinciden, pero como lo estábamos viendo en la Mercury, muchos caracteres coinciden, pero hay uno o dos que hacen la diferencia. Entonces, otra recomendación que hago para la identificación es que utilicen el set completo y comparen una a una todas las letras, todos los signos, para poder llegar a confirmar que efectivamente esta fuente es o no es. Bien, aquí, ¿qué pasó? Bueno, nosotros la llamamos Scotch 4 años, pero cuando hicimos el trabajo en el 2019 de corroborar esas identificaciones, hicimos comparación con uno de los catálogos que tenemos, que heredamos de los talleres del departamento aquí también en el Cauca. Y bueno, en este catálogo aparece una fuente muy, muy similar, que en comparación la extensión, el peso, el cuerpo son idénticas, pero no la llaman Scotch Roman, la llaman Century Volt. Entonces, bueno, empezamos a buscar y efectivamente todos los caracteres coinciden, y hay otra cosa que empieza a ser sensiblemente diferente. Cuando comparamos dos manchas tipográficas, a la izquierda la Scotch y a la derecha una Century Bold, nos damos cuenta que el canon no es. Y también hay algo que pasa con las mayúsculas en la Scotch, y es que son mucho más negras que las minúsculas, ¿sí? Aquí están resaltando las negras. Están resaltando en contraste las mayúsculas en relación con las minúsculas. En cambio, la Century Bold, bueno, primero sí, tiene un contraste mucho más marcado, pero es muy regular su negro. Entonces, realmente la configuración son muy similares, pero la configuración y su funcionamiento en mancha tipográfica son diferentes. Y bueno, este es uno de los análisis que se hizo, pero se hicieron otros análisis morfológicos en donde efectivamente pudimos confirmar que no se llama Scotch, sino se llama Century Bold. Y además de eso, no solo la tenemos en los cuerpos que pensábamos que la teníamos, sino que había un cuerpo, el cuerpo 36, mezclado, ¿cierto?, en desorden con la Caslon Bolt. Ese fue un hallazgo muy, muy bonito en el proyecto, porque realmente no sabíamos que teníamos el cuerpo 36 de la Century. Nosotros en este tema de la tipografía, lo llaman los tipógrafos empastelado, es decir, los tipos están en desorden, están mezclados, están fusionados. Y la Century estaba empastelada con la Caslon Bolt. Hay sensibles diferencias
diferencias, ¿cierto? Aquí estamos viendo, por ejemplo, pues la Caslun es una antigua, ¿cierto? Una transicional, en cambio la Century pues es una moderna, entonces pues, por ejemplo, en la L se alcanza a ver absolutamente la diferencia morfológica, estructural que tienen. Sin embargo, tienen un negro muy similar y quizás por eso en el taller se estaban utilizando indistintamente. Nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que hicimos esta organización. Entonces, bueno, eso fue muy grato de encontrar y son uno de los logros que tenemos gracias a la depuración del material que hicimos en este proyecto. Ya para terminar, me gustaría contarles un poco sobre mis reflexiones frente al proceso, que disfruté muchísimo del trabajo. Fue un año maravilloso para mí, porque bueno, le pude dedicar todo el tiempo del mundo al taller, que disfruto muchísimo. Primero, me gustaría hablar sobre la conciencia que se genera al hacer este tipo de procesos de identificación en relación con el cuidado y la preservación de este material tipográfico que para nosotros es un patrimonio. Estamos viendo en la imagen el, el espécimen, ¿cierto?, que generamos en 2019 de esta fuente, Caslon Italic, y si ustedes se dan cuenta, la Caslon tiene muchos detalles caligráficos, hay muchas variables. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las variables de la H en algún momento en otra póliza? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, dos variables en minúscula, ¿cierto? Tenemos dos tipos de J en mayúscula y así dos S, por ejemplo, dos T, y eso sucede muchísimo en los sets em, que nosotros estamos resguardando. Uno de los casos que me pareció bellísimo encontrar fue justamente este de la Caslon Italic, porque esta Q que ustedes están viendo aquí, esta variable Q, registré el tipo móvil, es el único tipo móvil que tenemos en el taller. No hay dos Q, solo hay una. Entonces, en la medida en que este tipo se pierda o se rompa, que es muy fácil porque pues esto está por fuera del cuerpo del tipo móvil, pues vamos a perder un carácter valiosísimo porque ya luego no vamos a poder imprimir con este tipo de Q. Entonces, este tipo de cosas y muchas otras que encontramos en el taller nos genera a nosotros un sentido de pertenencia, de conciencia, de que el material hay que cuidarlo, hay que preservarlo siempre. Es un tesoro que hay. Luego también tenemos el tema de nombrar las fuentes, porque en todo este tiempo del proceso investigativo, desde el año 2014, nosotros habíamos descrito las fuentes, entonces sabíamos que el tipo, la clasificación, si era fina, si era negrita, si era cursiva, si era mecana, también sabíamos del cuerpo, los medimos, si eran 12, 48, 36 o más. Sabíamos cuáles eran las fundidoras, más o menos sabíamos, y también sabíamos su ubicación, en qué chivaleta estaba, en qué bandeja estaba, más o menos. Tenemos registros en relación con eso, pero no las nombrábamos. Entonces, cuando teníamos que usar la fuente, tráeme esta cursiva que está en la bandeja O del 4, ¿sí? Así, de esa manera trabajamos. Pero cuando no se nombra algo, empieza a generarse un problema de identidad. ¿Y qué deviene de la identidad? Pues deviene una historia, ¿cierto? Una forma de relacionarse con un territorio, las tradiciones que genera la identidad, las descendencias, ¿cierto? Las herencias y muchísimos otros aspectos que son bien valiosos cuando uno está entrando como en conexión y en vínculo con algo, ¿cierto? Entonces, el tema de nombrarlas, aunque no había sido relevante, en este caso hizo la diferencia, ¿sí? No es lo mismo entonces llamar a la letra que es una cursiva, gestual, fina, que tiene tanto punto, en fin, a decir esta es la Mercury Script, ¿cierto? Y bueno, y así con todas. Entonces, este tema de la identidad me parece que fue un aporte grandísimo que hicimos a todo el proceso que llevamos en el laboratorio y que gracias a esto, pues bueno, ya tenemos un montón de fuentes identificadas. En relación con la metodología, como les contaba, tenemos acciones de reconocimiento, de configuración, de propuestas y de visibilización. El proyecto, ¿qué obtiene? En el reconocimiento pasamos de 5 fuentes identificadas a 42 fuentes identificadas y además de eso tenemos 3 fuentes caracterizadas que están en proceso de identificación. Ha sido más difícil con esas 3, pero sé que no va a ser imposible y en algún momento lo vamos a poder conseguir. También tenemos
Bueno, y en este reconocimiento también ya está súper claro cómo es la organización de este material en el taller. Tenemos un chivalete de lineales, otro chivalete de góticas, otro de romanas y bueno, otro display. Tenemos absolutamente claro el mapa en el cual avanzar muchísimo, como creo que ya hablé, las estudiantes de tinta fresca, pero gracias a este tiempo dedicado se terminó de completar. Ahora, en cuanto a la configuración, el proyecto de investigación generó 10 ejemplares del catálogo tipográfico número 3. Estos ejemplares están 5 a una tinta en negro, todos los sets de caracteres se imprimieron en negro, pero también hay un código cromático en donde tenemos 5 ejemplares. Por ejemplo, las romanas las tenemos impresas en color naranja, las lineales las tenemos en morado y bueno, tenemos un código cromático para identificar las clasificaciones. También en cuanto al proponer, ¿cierto? En este proyecto de investigación, me parece que lo más importante es que mejoramos las condiciones de uso del taller entre plomos gracias a esta organización y a la identificación de las fuentes. Y en cuanto a la visibilización, bueno, se hizo con los avances de este proyecto, se realizó una exposición en la Universidad Minas Gerais en agosto del año pasado. 2019, estuvo agosto-septiembre la exposición en la Facultad de Letras de la Universidad Minas Gerais, pero también hicimos una reseña online en la red académica de cultura gráfica, Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, perdón. Se hizo una reseña de la exposición. Esta es la segunda ponencia del proyecto, entonces también se están haciendo visibilizaciones en eventos pertinentes y posteriormente espero que muy pronto podamos hacer la publicación de los resultados completos del proyecto. Finalmente, me gustaría agradecer, no pude hablar mucho como de los tipógrafos que han aportado en el proyecto, pero agradecerle a todos los tipógrafos que, han participado en este proceso y que nos han aportado muy generosamente todos sus conocimientos. Gracias a todos infinitamente. Y también especialmente quisiera darle las gracias a Paula Baltán, porque pues con ella estuvimos trabajando en la configuración de los moldes tipográficos, en la impresión, en la corrección, que es un tema bien largo para que quedaran los especímenes perfectos, impecables para los catálogos. Entonces, muchas gracias a Paula y muchas gracias a todos por escucharme. Ahora sí, abro el espacio para las preguntas. Bueno, gracias, profe. Em, Listo, aquí ya tenemos un par de preguntas. La primera, entonces dice, bueno, una vez identificadas, limpiadas, ordenadas y darles ese valor patrimonial, ¿qué les espera a este material? ¿Cuáles podrían ser los nuevos usos pertinentes en nuestro contexto? ¿El trabajo con este material es solo posible pertinente en el escenario análogo? ¿Y qué pasa con la coyuntura digital? Preguntan por aquí. Uy, qué cantidad de preguntas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro de este material? Primero, pues que tenemos unos vínculos afectuosos con él mucho más fuertes, entonces se va a cuidar y se va a resguardar lo más que podamos, se va a generar una difusión del valor que tienen y toda la riqueza que existe. ¿Cómo se generan esas estrategias de difusión? Usándolo, ¿cierto? Entonces permanentemente estamos proponiendo proyectos para su uso y difusión, ¿cierto? ¿Cuál era la otra pregunta, Isabela? Al tema de lo digital, ¿cómo es que Sí, lo decía? sí, dice que si este trabajo solo es posible en un escenario análogo o qué pasa con la coyuntura digital. Bueno, nosotros estamos trabajando desde digamos, la práctica, la producción se hace de manera análoga, que tiene unas riquezas y unas calidades distintas a lo digital, ¿cierto? Pero pues tampoco chocan. Entonces, me parece que en el proceso nos hemos apoyado de las dos cosas. En algunos casos generamos escenarios análogos, pero por ejemplo en el marco de este evento Arte y Alteridad también estamos haciendo una exposición virtual con algunos catálogos, algunos carteles que hemos desarrollado en el Salón de Artistas de este evento. Entonces, bueno, creo que no choca, o sea, no pienso que hayan como dos polos,
polos pues que estemos completamente distantes, sino que en ese momento la idea es apoyarse de todo lo que hay para generar las cosas que uno quiere hacer. Y bueno, la perspectiva digital también va al interior del grupo. Hay muchas ganas de empezar a digitalizar fuentes. La mayoría son muy famosas, digamos, son de altísima distribución y comercialización. Entonces, muchas de ellas ya están digitalizadas por fundidoras importantes, como la Bauer, por ejemplo. Y bueno, ya están los sets como hechos, ¿cierto? Pero nosotros sí estamos muy interesados en digitalizar algunos caracteres, sobre todo en las maderas, en las fuentes de madera, porque tenemos plomo y madera. Las fuentes de madera son un poco más grandes y nos sirven para carteles, y en algunos sets hay poco material. Entonces nos gustaría muchísimo digitalizar y poder generar material en madera, ¿cierto? Con corte láser y estas cosas, para poder trabajar en el taller con sets más completos. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otra. Dice, ¿cómo ve usted la relación e importancia del oficio con el diseño gráfico y en este caso pues, específico con la tipografía, pero sobre todo con el auge que hay en torno a la caligrafía manual y los procesos de dibujo de letras? El lettering. Bueno, la tipografía es una de las yo creo que la única que queda de la única especificidad del diseño gráfico en este momento, ¿sí? Nosotros los diseñadores tenemos como esa responsabilidad de aprender todo lo que podamos de letras para darle buen uso en los diseños, ¿cierto? En todas las cosas, en los artificios que hacemos gráficos. Es bien importante conocer y saber que, bueno, las letras son una herramienta muy potente de comunicación y de expresión. Entonces, en esa medida, el tema de la relación entre el diseño gráfico y la tipografía está claramente planteada desde hace muchísimos años en el campo disciplinar, ¿cierto? Pero además, y profesional también, pero además también está el tema bueno, ¿para qué a nosotros nos sirve aprender esto tan análogo como tan tradicional, tan antiguo en este momento? Y nosotros en el seguimiento que le hemos hecho al proceso de investigación nos hemos dado cuenta que es bien importante cómo desarrolla competencias en la formación de los diseñadores gráficos, otras sensibilidades y otra forma de mirar como la visualidad y las gráficas que se generan. Entonces, en todo sentido me parece que aporta muchísimo. Y no solo nosotros, hay otros procesos de investigación en donde también se han planteado estos hallazgos. Entonces, me parece que está muy bien conocer la tradición. Además, muchas de las cosas que están en el computador devienen de eso. Entonces, creo que se complementa. ¿Qué más? Sí, hay otra que dice, bueno, ¿cómo se seleccionan las fichas o modelos tipográficos en un proceso de composición texto-imagen de tal manera que permita caracterizar el objetivo de un determinado proyecto? ¿Cómo se eligen los sistemas? No Sí, entendí bien la pregunta. las fichas o modelos tipográficos, supongo que... Como las fuentes de letras, bueno, pues mira, cuando nosotros nos sentamos en el computador, tenemos la posibilidad como de 1000 fuentes, ¿cierto? Entonces uno tiene que buscar a ver entre esas 1000 fuentes que hay. Pero en el caso del taller, nosotros, por ejemplo, tenemos 42 fuentes. Entonces, como que el problema de la elección tipográfica no es tan importante como cómo componemos, ¿cierto? O sea, cómo armamos los textos, en qué tamaños los vamos a hacer, cómo va a ser la relación de esas letras con el formato, con qué tintas vamos a trabajar. Entonces se vuelven otros problemas que en la pantalla, y además tenemos que tomar decisiones, es lento el proceso, entonces las decisiones se deben tomar claras para llegar a un buen resultado. En cambio, en el computador uno puede cambiar de color en un segundo, cambiar el cuerpo tipográfico, el tamaño de la letra en 2 segundos, ¿cierto? El tipo de letra muy rápido. Nosotros en el taller no podemos hacer eso. O sea, cambiar la letra es un tema que si ya están compuestos no sé cuántos párrafos, pues es demorado. Son días enteros realmente de trabajo. O el tamaño igual. Entonces, bueno, son paradigmas diferentes. Aprende uno de los dos. Sí. Bueno, hay muchas felicitaciones desde muchas personas, que muy buen trabajo, que se siente toda la pasión y emoción que hubo mientras aparecía este proceso. Y bueno, y frente a eso del proceso, preguntan qué viene a futuro.
cuáles son las cosas que, digamos, que se piensa mostrar en eventos futuros y así. Pues, ¿qué viene dentro de este proyecto? Pues a futuro, uno de los objetivos que tenemos así muy claros es que queremos declarar patrimonio tipográfico esto, bien de interés cultural se llama para el ministerio. Queremos que esto sea como visible y institucionalmente reconocido, ¿cierto? Porque pues de esa manera es más fácil conseguir recursos y mejorar las condiciones del espacio y mejorar las condiciones de resguardo de todo ese material. Entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos súper claras. Y en relación con la difusión del trabajo, pues muchas, o sea, al interior del semillero se están planteando varios proyectos de trabajo, muchas líneas de trabajo, ¿sí? De investigación. Por ejemplo, se va a iniciar como un proceso con la recuperación del oficio de la linotipia, pero también se está pensando como en generar souvenirs y cosas que nos permitan generar recursos también por ese lado. Y bueno, muchas cosas realmente. Listo. Y bueno, y ya para cerrar, la última, bueno, dice que, bueno, se mencionó el interés que se tenía hace 50 años respecto al interés actual. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se da la innovación frente a este tipo de material? La innovación se da desde muchas perspectivas. Nosotros pues no somos tipógrafos tradicionales, no estamos pensando en el lucro con este material, ¿cierto? Entonces en imprimir promociones o carteles, los tipógrafos nos han hablado muchísimo de nóminas, libretas de notas, por ejemplo, eso se hacía un montón en el taller, carteles de conferencias para los profesores pues, que hacían sus charlas en su momento, cosas así, publicaciones, material de clase, ese tipo de cosas nosotros no la tenemos en la cabeza, se ha resuelto tecnológicamente de otra manera. Entonces, el uso que le damos al material es renovado, sí es actualizado. No somos los tipógrafos de oficio que estamos todo el día en el taller, armando moldes, imprimiendo, pensando en un salario. A través de este trabajo, no, nosotros lo estamos viendo como un escenario de trabajo académico, ¿cierto? Un escenario de investigación, pero también un escenario de práctica académica para los estudiantes que están en formación. Entonces, en esa medida, digamos, la mirada al material cambia y en ese caso estamos innovando, ¿sí? Porque ese material se usaba para otras cosas. Bueno, entonces aquí mandan saludos y felicitaciones. Siguen ahí. Y bueno, ya entonces... Bueno, pues muchas gracias. No, dale. Me despido, ¿me puedes pedir? Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharme, por compartir y por participar en este evento. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego a todos. Bueno, gracias, profe. Y gracias a todos por habernos acompañado.